Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Ciudadanía Divergente. Aquí estamos transmitiendo después de un año de ejercicios y de comunicación de diferentes temas, sobre todo encaminados a la parte educativa y a la parte de la reactivación económica, en particular del estado de Chiapas, pero en general, dadas las condiciones de la pandemia. Y pues, como siempre, me acompaña María Elena Paz. Buenas tardes, María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Enoc, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Es un placer nuevamente estar con ustedes y bueno, como dice Enoc, compartiendo temas de sumo interés, tanto académicos como también de desarrollo de economías. Y eso es lo que ha venido haciendo Ciudadanía Divergente. Y bueno, ahora tenemos un invitado enfocados a la economía creativa, a la economía naranja, a la academia, a las artes. Bienvenido, Axel González Mier. Ahorita no les va a dar su semblanza, su reseña. Adelante, no. Gracias, María Elena. Pues César Axel González Mier nació en Fresnillo, Zacatecas. Él es artista plástico y diseñador freelance que vive y trabaja entre Zacatecas y la ciudad de Puebla. Egresó de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad de las Américas en Puebla y realizó sus prácticas profesionales en el Museo Centro de Arte de Vanguardia La Neomudéjar en Madrid, donde después de diseñar los catálogos de exposición de Rafael Peñalver y Julia Juanis en el 2018, desarrolló el gusto por la producción de proyectos editoriales y de investigación, entre ellos Termostato, fanzine trimestral independiente fundado en 2018 que investiga, reúne, publica y fomenta la producción escrita de estudiantes de arte y artistas emergentes en Cholula, Puebla. Y el SNDNC, que es el proyecto multidisciplinario y de investigación que mediante la fotografía, el dibujo, la escultura, analiza la influencia de la arquitectura en la mente humana para la construcción del conocimiento. Ha participado en la gestión de espacios culturales como La Luz de la Nevera, espacio de exposición y experimentación artística dentro de la Universidad de la UTLA en Puebla, y Reforma 917, espacio independiente para la difusión de teoría y prácticas del arte contemporáneo. Finalmente ha expuesto su trabajo en la Capilla del Arte dentro del marco de la exposición Ímpetu del Coraje en la Era del Yo. En septiembre de 2017, en punto 6 expuso Loading en abril de 2018. En Reforma 917 participó dentro del marco de la exposición de Limitaciones Inciertas y en Más Allá presentó SNDNC. Incluso ha participado en acciones performáticas en el Museo Internacional del Barroco en el 2019. Pues de nueva cuenta te damos la bienvenida, Axel. Qué gusto tenerte aquí en Ciudadanía Divergente, sobre todo pues un artista plástico que pues ya a pesar de tu juventud pues tiene una amplia trayectoria en esto de las economías, de la economía creativa y la generación del conocimiento. Axel, ¿nos puedes decir cómo resumirías, aparte de esto que acabamos que acabo de leer, cómo resumirías tu trabajo profesional? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a ambos por invitarme. Es un honor estar aquí con ustedes. Y sí, justo escuchando a uno su propia semblanza, dice, ah, caray, ¿en qué momento, no? Todo esto, que igual y también en retrospectiva, igual y no es tanto, uno siempre tiene ganas de un poco más, pero igual y en resumidas cuentas, lo que a mí me gusta mucho es la investigación, los proyectos editoriales, y casi siempre mis temáticas como de interés van en torno a lo que es el espacio, la arquitectura y la ciudad. Entonces lo que me gusta siempre es como generar proyectos que estén vinculando estos tres aspectos, como de mis tres intereses, que son los libros. Me gusta hacer libros, los proyectos de educación, me gusta el compartir, me gusta el intercambio de información, todo lo que tenga que ver con generar conocimiento de forma colectiva. Y por interés también un poco más personal, me gusta la arquitectura y me gusta la ciudad. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que es un poco en torno a lo que gira mi trabajo.
Excelente. Marilena. Sí, Axel, bueno, también hay que mencionar que Axel es colaborador del MUI, del Museo Urbano Interactivo del Tecnológico de Monterrey. Trabaja en el museo junto con Victorino Morales, quien estuvo con nosotros en el programa pasado y a quien agradecemos este vínculo que nos hizo llegar con Axel. Y bueno, nuevamente retomando el tema de la academia, de la economía naranja, ahorita me llama mucho la atención, Axel, si nos podemos referir a los chicos, posiblemente algunos chicos que todavía están decidiendo qué carrera tomar, o posiblemente algunos otros chicos que dicen, bueno, yo no quiero estudiar ingeniería, yo no quiero estudiar arquitectura, yo no quiero estudiar economía, porque quería estudiar otra cosa, pero también me interesa esto. Y aparte me interesa un tema como, por ejemplo, la tecnología. Los chicos hoy en día están como que piensan que solamente hay un camino. O es economía, o es derecho, o es ingeniería, o es arquitectura. ¿Nos podrías compartir cómo lograste Claro, hacer este modelo donde conjuntas varias pasiones sí, y preparación que tú tienes, enfocándolo a estos chicos que están preparándose para una carrera o que ya están en la carrera? sí, de hecho yo creo que es un tema muy común. No sé si sea una cosa generacional o si ustedes en algún momento lo vivieron también, pero siento que como el mundo está lleno de posibilidades y es una cosa con la que estuve también, incluso yo ya dentro de mi universidad, dentro de mi licenciatura, batallando, no sé, como tengo intereses en esto y tengo intereses en lo otro y quiero saber de esto y de repente parecen cosas muy disasociadas, pero también en la academia, o sea, como normalmente te exige como mucha especialización, ¿no? O sea, es como vete por aquí y agarra este camino. Cosas que pues al parecer son más sencillas, pero no siempre son tan satisfactorias. En mi caso es una cosa con la que batallé mucho y me voy a atrever a darles como un consejo demasiado atrevido, como las artes para mí, la gran ventaja que tuvieron es que me permitieron acercarme a todos estos intereses. Realmente, hoy en día el arte en general contemporáneo, no está resumido a lo que es la pintura o el dibujo o la escultura, como normalmente se tiene la noción. El arte hoy en día realmente puede ser desde la tecnología. Hay artistas que trabajan con economía, justamente lo que son las economías circulares. Hay artistas que trabajan con ciencia y tecnología, con la misma biología, están haciendo piezas con cajas de Petri, ¿no? Entonces, para mí el arte fue lo que me facilitó poder dedicarme a todos mis intereses, ¿no? Y buscar, que realmente toda mi carrera universitaria fue eso, la búsqueda constante de ese punto de convergencia, ¿no? Que hasta hoy tengo problemas, ¿no? Que de repente quiero juntarlas y digo, a ver, cálmate, ¿no? Siempre van juntas. En muchas ocasiones uno tiene que aprender, ¿no? Es como, en esta ocasión no va a ir, pero yo creo que es mucha exploración y en la universidad nos fomentan mucho como buscar esos hilos, todo como una telaraña, ¿no? O sea, jalas de un lado y va a retumbar del otro. Jalas por aquí se va a resentir de otra manera, ¿no? Entonces, de alguna manera todo está vinculado en ese sentido. Sí, sí, Axel, porque fíjate que yo doy clases en la universidad y veo eso, ¿no? Es que yo no, bueno, estoy acá porque eh, es la oportunidad que tuve o porque no quiero fallarle a mis papás, pero los chicos nada más ven una vía, o sea, ellos, por ejemplo, no están asociando el arte, no están asociando la filosofía, no están asociando las diferentes expresiones artísticas, no están asociando la historia. Entonces, todos estos elementos considero que al conjuntarse crean una nueva realidad como lo que tú haces en tus trabajos, esa realidad alterna, esa realidad virtual que quiero que nos compartas. Y entonces muchos años de su vida de estos chicos pasan como en una parte de frustración. Entonces sí me gustaría que les aconsejaras, que les dijeras que esta parte de las que no deben ser limitativos, ¿no? O sea, no estudio solamente administración, no estudio solamente turismo. El otro día platicando con unos chicos de preparatoria, estábamos hablando sobre filosofía
Y ellos hasta ese momento lograron captar cómo la filosofía también está vinculada en todas las áreas de tu vida, ¿no? Y ellos dicen, bueno, qué aburrida es la filosofía. Entonces, ¿qué nos podrías comentar para estos chicos, Axel? Pues en ese sentido, yo creo que de forma muy puntual, a mí siempre me hizo como el clic pensar un poco en el pasado, ¿no? O sea, en cuestiones de memoria, decir que en su principio, cuando se empieza a generar conocimiento, no sé, el periodo como clásico de alguna manera, eh, las disciplinas estaban mezcladas de diferente manera, ¿no? O los grupos o los gremios de académicos eran también así, ¿no? Los artistas y los matemáticos estaban juntos o se consideraban dentro de una misma área de estudio. Entonces, si piensas un poco en el pasado, pues dices, ha cambiado y puede seguir cambiando todo el rato, ¿no? Realmente no es una cosa que estén disasociadas todo el rato. De hecho, tengo un proyecto en el que estuve trabajando en temas como de educación, que si gustan puedo compartirles en este momento. Los primeros que arranco es la Escuela de Atenas. Es un proyecto de investigación artística que propone el desarrollo de una escuela utópica, donde el cuerpo y el espacio son ejes fundamentales para el intercambio de conocimiento. Lo que hago, parto de la premisa de adaptarme, o más bien como de pues sí, de reapropiarme de lo que es la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Entonces, un poco adaptándola a cómo me gustaría a mí que fuera una escuela, quito como a todos los filósofos, elimino la dinámica de cómo es, eh, haciendo el espacio adecuado más a cómo yo pienso que sería mejor. Normalmente estamos acostumbrados a tener todas las aulas por separado, ¿no? En una aula se aprende una cosa, en otra aula se aprende otra. Entonces, en la mente el pensamiento también se empieza a compartimentar de la misma forma. Lo que yo hago es abrir espacios de intercambio donde la gente puede estar cambiando de áreas de estudio, estar fusionando justamente como los tópicos. Un poco ahí agrego unos libreros, pongo cosas inmobiliario que se puede mover y quitar. A partir de eso, pues empiezo a desarrollar lo que es primero los ejes del plan de estudios un poco, que principalmente giran en torno a lo que es el cuerpo, la información, el espacio y el tiempo. Viendo ahí cómo se pueden utilizar estas herramientas que ya se tienen a la mano para generar mejores entornos de aprendizaje, optimizando lo que es el espacio de la arquitectura, lo que son las herramientas digitales, lo que es la sociabilización, el cómo aprendemos a través del cuerpo y a través de nuestro entorno. Un poco ahí ya se desenglosa un poco en lo que es el entorno, ya se empieza a ver como mezclado con la comunidad intelectual, con el ciberespacio, la academia, la institución, y pues ahí se va como desenmarañando el asunto, ¿no? Un poco después de eso lo que hago es levantar el edificio, ya no solamente el pasillo que se ve en la pintura de Rafael, sino que empiezo a generar un espacio más amplio donde se puede bailar, donde hay clases de música, donde hay clases de teatro, donde al mismo tiempo hay clases como de tecnología, de ecología, de cómo poner un huerto, de cómo aprender a programar, de robótica, o como todo el conocimiento mezclado en diferentes lugares, pero en el mismo, o sea, sin estarlos segregando y que la gente pueda sociabilizar al mismo tiempo. Entonces, un poco lo que se busca con este lugar es que el espacio al mismo tiempo genere las dinámicas de sociabilización del conocimiento. Posteriormente se generan las dinámicas que junto con otros amigos, entre ellas Paula Medina, Carlos Arroyo y Montserrat Llampayas, para jugar y divertirnos un poco, tomando en cuenta como el análisis del espacio y el cuerpo, cómo se generan otras actividades más allá de la rigidez académica, de estar sentado en un aula, utilizar todos los elementos posibles a tu alrededor y todo el espacio, ¿no? O sea, como saltar, brincar, jugar, sentarse y intentar cambiar la manera en la que aprendemos entre todos. Entre ellas otras dinámicas en las que tenemos discusiones con los ojos vendados o tenemos charlas de espaldas. Entonces, al tener como estas actividades, vamos viendo de qué manera
pues se genera otro conocimiento, o sea, la experiencia al momento de hablar, tan solo con los ojos cerrados ya te está motivando a pensar de otra manera, al hablar de espaldas, como tus gestos dejan de ser tan importantes, entonces buscas verbalizar muchísimo más fuerte y dentro de estas hay muchas más actividades que se pueden ver en compendio, en un archivo que se tiene fotográfico y donde se describen detalladamente los resultados y como la ejecución un poco a una especie de manual. Entonces, en todo este proyecto, pues se puede ver un poco la interdisciplina o la multidisciplina que yo busco comúnmente, ¿no? Con los ejes que me gusta desarrollar, que son los libros o el trabajo editorial, el diseño editorial, la educación, proyectos educativos, pedagógicos de intercambio de conocimiento, y lo que es la arquitectura, el espacio, un poco el entorno y la ciudad. Por otro lado, ya en un sentido más dinámico y de talleres, respondiendo un poco a lo que es el entorno virtual, generamos junto con mi socia Jimena Black este taller piloto que se llama Entornos Utópicos, que es justamente el que Fernanda Suárez me invitó a incluir dentro de su aportación en el proyecto del MUI. Entonces como que se mezclaron ahí el proyecto que ya tenía, que yo un poco dialogando se juntaron. Este es un taller en línea teórico-plástico que busca reconfigurar la forma en la que se entiende y se experimenta la ciudad. Todo esto a partir de el intercambio de experiencias, el diálogo, el tocar temas un poco de la literatura, de las películas y sobre todo de diálogo, de estar intercambiando las experiencias de cómo va o cómo se generan nuestros hábitos o nuestra vida desde nuestra habitación, nuestra casa, nuestra colonia y nuestra ciudad entera, ¿no? Y las personas, obviamente, que están involucradas, nuestra familia, nuestros vecinos y los ciudadanos en general. Lo que aquí pasó es que estoy buscando las otras imágenes aquí. Pues bueno, cada una de las participantes al final del taller desarrollaron un fanzine, un pequeño librillo en el que narran sus experiencias, ¿no? Entonces aquí vemos cómo de diferentes lugares se pueden compartir experiencias o de un mismo lugar se pueden diversificar las experiencias. En este caso, este es el mío, en el que yo hago una analogía un poco de las cajas, entonces entiendo mi entorno a partir de cajas, ¿no? Mi habitación es una cajita, mi casa es una caja de cajitas, la colonia son muchas cajas repetidas y la ciudad también, al final de cuentas, son como muchas cajas. Por otro lado está Fanny Rendón, que ella es de Boca del Río, Veracruz. Entonces ella nos narra un poco su experiencia a través de ilustraciones y tarjetas ilustradas, como más juguetón, un poco de como, no sé, pienso como una especie de lotería ilustrada con todos los personajes de su barrio. Entonces nos habla de la señora de la tienda, de los coches, de la calle que es de doble sentido, de un muchacho que vende churros en la calle, y también un poco el folclore y la tradición como más moderna y contemporánea de lo que es Boca del Río, Veracruz hoy en día. Luego está Paula Medina, que hace una analogía desde como lo que es el moho, el musgo y como estos vidas que se generan a partir de la humedad, porque ella es de Jalapa, Veracruz, un lugar muy húmedo, caliente, y al mismo tiempo como una voz muy, muy política en la que describe mucho cómo fue su reflexión durante todo el taller y habla desde cómo se entiende, por ejemplo, los trabajadores domésticos o el caminar la calle, el cómo ella siempre tiene conflictos con el espacio en general. Está también Victoria González, que ella también es de Zacatecas, pero ella lo aborda desde un sentido un poco más arquitectónico, más urbano, pensando un poco en la traza, en la distribución de las calles, las áreas verdes, los jardines. Y al final está Jimena Black, que es mi socia y es de Aguascalientes, que nos comparte su experiencia en su ciudad a partir de un poco la ilustración de cómo está ahí las tradiciones, ¿no? Las peleas de gallos, la Catrina en Aguascalientes, la Feria de San Marcos, el cómo ella vive su ciudad a partir de la bicicleta, una voz un poco también más ecológica y más feminista. Entonces, lo que se buscaba mucho con este taller era buscar más bien sacar a flote estos deseos que se tienen para experimentar la ciudad a partir de las
experiencias que ya se viven. Cómo experimento mi casa y cómo me gustaría que fuera mi casa. Todo esto siempre desde un punto de partida como del sueño realizable. Justo se llama entornos utópicos porque buscamos generar utopías, pero durante todo el taller quisimos enfatizar en el hecho de que son utopías que con planeación y quizá con el apoyo suficiente puedan llegar a ser realizables. Obviamente no las vamos a realizar, pero un poco como a soñar con los pies en la tierra o también a soltarlos de repente, ¿no? Incluso no dejar la fantasía de lado. De repente planteamos habitaciones que se mueven o edificios que flotan, ¿no? Pero al mismo tiempo buscar como soluciones a problemas en concreto. Esto es lo que pues quisimos desarrollar un poco. Los fanzines se hicieron un tiraje de 25 piezas de cada uno. Se pueden adquirir en paquete. Incluso si no es problema, me gustaría promocionarlos un poco. Si a alguien le gusta adquirirlos, puede adquirirlos con nosotros. El plan es generar más talleres similares a este y de otro tipo, ¿no? No únicamente abordando temas como de la arquitectura o la ciudad, sino justo con mi socia e incluso con Fernanda Suárez tenemos como temas que consideramos urgentes abordar hoy en día, desde condiciones laborales hasta el medio ambiente o relaciones interpersonales, y todo esto siempre con intención de intercambiar experiencias y conocimiento. En la pandemia lo pudiste hacer a través, como bien dijiste, a través de la comunicación a distancia. Pero yo creo que no debemos de limitarnos a eso. O sea, que tendremos que volver a esa interacción cuerpo a cuerpo que es muy saludable y que tanto hemos estado sufriendo al no tenerla en los últimos meses. Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo diría que uno de los entornos en donde podría haber esos puntos de encuentro son los museos, como en el caso del MUI. Pero aparte de los museos, yo diría que los segundos en la lista son las universidades. Pero ¿por qué no suceden estas cosas tan fácilmente dentro de las universidades? O más bien, ¿qué crees tú que se necesita para sensibilizar y para que se avance en este tipo de construcción de espacios que permitan que la gente creativa, que todos somos creativos en mayor o menor medida, nos acerquemos y de manera, pues no sé si sea correcto, sistemática, empecemos a crear, nos empecemos a comunicar y empecemos a transformar también el mundo, ¿por qué no? Claro. Para empezar, estoy como muy de acuerdo en que los centros de convergencia están justo en centros culturales como museos y sobre todo en las universidades. Primero porque es donde a cierta edad pasas casi todo el día, ¿no? O sea, realmente estás ahí con tus compañeros y es donde más se genera el diálogo, pienso yo. Por otro lado, respondiendo ya directamente a la pregunta de cómo detonar estas cosas, pues yo creo que es justo la pregunta, ¿no? En algún momento platicando con Fer Suárez, que está haciendo su residencia en el MUI, y con muchas personas más coincidimos en eso, sobre todo en arte participativo, que uno tiene un plan, uno lo arma todo del 1 al 10, A, B, C, y llega y dice, wow, este es el plan maestro, vamos a hacer estos talleres. Pero por alguna razón no funciona. Uno dice, pero ¿por qué es súper divertido? O se sale del lugar, o es una cosa que les va a gustar. Yo creo que una cosa fundamental es que estos procesos se dan casi siempre de forma orgánica. Estos procesos como que no se piden, estos procesos nacen de como de un coraje o como de un deseo justamente. Si tú llegas como a decirle a la gente, sabes que tienes que querer lo que yo quiero, es ahí donde hace como una especie de choque, ¿no? Es como, ¿por qué yo quiero esto? Entonces, yo creo que el secreto está en plantar como semillas, o sea, como que las acciones que se hagan sean lo más simple posibles y que a partir de ahí se generen como las rutas de evacuación, ¿no? O sea, como voy a llegar a decir lo más simple, es como, o el taller va a ser lo más sencillo posible. Lo que vamos a hacer en el taller es desarrollar el taller, que es una cosa que a mí me ha funcionado mucho. Como yo tengo una idea, una dirección, pero el mismo taller se tiene que generar con los participantes. Los mismos participantes deciden
qué quieren hacer, por qué lo quieren hacer y hacia dónde quieren llevarlo. Yo creo que es cuando los resultados son un poco más fructíferos realmente. Sí, es correcto, no lo había yo analizado desde ese punto de vista. Yo le he dicho, por ejemplo, a la principal universidad pública, al rector de la principal universidad pública de Chiapas, oye, ¿por qué no creamos un centro de convergencia, de creatividad, ¿no? Pero si tú dices, si no hay una demanda, si no hay un crecimiento orgánico, pues otra vez va a venir de arriba una decisión a implantarse de manera unilateral, y eso pues pondría en riesgo en todo caso la viabilidad del proyecto, ¿no? Pero esas semillas de que tú dices, ¿cómo las concibes? O sea, ¿cómo son esas semillas o qué son esas semillas? Pues en general, yo creo que a mí me ha sido fácil porque tengo de alguna manera ya una red de cierta forma, como eh, he asistido a la gente, en este caso de entornos utópicos, también fue una selección muy puntual, ¿no? Como yo sé que esta persona puede aportar esto al taller, no sé qué va a aportar, pero yo sé que va a aportar esto. Yo sé que esta otra persona va a aportar esto. En caso de Paola Medina, yo sabía que ella es una artista que escribe, que siempre aborda su producción desde la escritura y el texto. Yo sé que Fanny Rendón es ilustradora y siempre ha tenido como ese estilo que a mí me gusta mucho. Yo sé que Victoria González es arquitecta, entonces de alguna manera sabía el tipo de aportación que podían generar. Entonces un poco como en estas películas en las que arman como robos a los bancos, ¿no? O sea, como yo sé que alguien tiene una habilidad, yo sé, entonces me empiezo a armar de un equipo, ¿no? De alguna manera. Lo que sucede ya, bueno, utópicamente también el deseo sería que estas personas van a ir a esparcir de alguna manera como la dinámica o van a compartir el trabajo o van a llamar a más gente, que de esa manera ya es lo que estamos justo gestionando, la segunda parte de entornos utópicos, que ya justo deseamos que sea de forma presencial, ¿no? O semipresencial y virtual, que ya no sea una limitante el estar presente o virtualmente, que quien pueda virtual y quien quiera venir, podemos venir. Y justo la gente empieza a preguntar, ¿no? Como, ¿qué es esto? ¿Qué padre? ¿Cuándo hacen otro? ¿Cómo participo? Lo mismo pasó, un poco retomando el otro proyecto que he hecho, que es Termostato, que lo mencionaste al inicio, también son fanzines, y esos eran en la universidad. El primero también seleccionamos nosotros a la gente que iba a participar. Para la segunda edición, la gente ya nos preguntaba, oye, ¿cuándo sacan otro? ¿Puedo participar? Oye, tengo un texto que quiero publicar. Oye, ¿cómo le hago para participar en tu publicación, no? Al final ya teníamos muchos textos y lo bonito fue que al cuarto, que fue el último que publicamos, ya no tuvimos que buscar a la gente, el contenido llegó solito a nosotros de alguna manera. Sí, Axel, creo que aquí tenemos que ir recapitulando, creo yo, esta receta, ¿no, Enoch? Porque de una u otra manera, cuando también gestionas proyectos de innovación social, esa receta, tú llevas también una receta, pero esa receta tiene que tener, puede tener variantes y sus ingredientes tienen que ser diferentes para adaptarlos a un grupo. Y ese grupo tiene que apropiarse de su propia receta, ¿no? Tú nada más dices como que, bueno, yo llevo posiblemente las herramientas más básicas como un encendedor y tú decides si es en un fogón o en una parrilla, o en una parrilla de gas o una parrilla eléctrica. Entonces creo que esta parte de la adaptación, apropiación de la metodología por parte de los participantes es básica. Otra es los equipos multidisciplinarios, como tú decías, esos perfiles multidisciplinarios que sabes que van a aportar diferentes enfoques. Pero me encanta esta cuestión del deseo, de los deseos, porque si tú les hablas de los deseos, siempre la parte de la palabra deseos es como mágica, porque pensamos, y yo siento que también es sanadora, que esta parte de lo que tú haces es también parte de una sanación emocional y psicológica por quienes están trabajando. ¿Por qué? Porque piensas, yo quiero un deseo. Generalmente, ¿a quién le pides un deseo? Al mago de la lámpara, ¿no? De Aladín.
Entonces, yo creo que este tipo de actividad, de, al pedir ese deseo, lo estás proyectando en un cuaderno, en una obra, en dibujos, y en ese momento toma un cuerpo, toma una forma, y lo que no sabemos es que posteriormente puede llegar a ser una realidad, una vez que ya lo tienes en forma. Y creo que esa parte es la que yo creo que es lo más importante compartir. Expresa tus deseos, exprésalos los que tengas, darles forma, darles textura, darle color y posteriormente se harán realidad. Entonces yo también creo que lo veo como una parte de sanación psicológica y emocional para los chicos. No sé si tú lo has trabajado de esa manera. Sí, de alguna manera, yo creo que realmente los proyectos que me han hecho sentir más satisfecho han sido esos, los que, ahora sí cito a Fernanda Suárez, ¿no? Los que me salen de las tripas, justamente porque encuentro una necesidad interna de cambiar algo o de decir algo, ni siquiera decirlo, de gritarlo de alguna manera. O sea, es como, aquí hay cosas que se pueden hacer de esta manera. Tampoco no digo que estoy dando como las alternativas revolucionarias del planeta, eh, pero que para mí generalmente son un deseo justamente, ¿no? Es como, lo necesito de alguna manera y si no lo ejecuto me voy a seguir ahí tropezando porque el primer paso me lleva al segundo y al tercero y al cuarto. Entonces, como el desarrollar un solo proyecto me va a permitir desarrollar el resto, me va a permitir conocer a la gente, en este caso a ustedes, por ejemplo, que me ayuda a desarrollar otros que no he podido también, ¿no? Como a compartir lo que de alguna manera pienso y que quiero que la gente reflexione. Sí, es correcto lo que señalas definitivamente y yo estaba pensando en aquel concepto de los tiempos líquidos de Zygmunt Bauman, ¿no? Si no me equivoco. Y creo que la parte esta de la construcción de propuestas y la generación de estímulos para la creatividad y la innovación tiene que ver también con algo que no forzosamente tiene que estar estructurado y tenemos una receta de A, B y C para lograr determinado objetivo, ¿no? Yo creo que en la medida en que los elementos de redes de comunicación, redes de interacción entre los seres humanos y un espacio, ya sea virtual o físico, agradable, es precisamente el ecosistema más importante para desarrollar este tipo de iniciativas. ¿No crees así, Axel? Sí, sí, totalmente. Es como con Fer Suárez, incluso en algún momento, porque ella como que estaba en la misma sintonía, ¿no? Por eso me buscó para colaborar. Entonces me dice como, yo busqué ya a esta gente, ella justo también seleccionó a las personas que quería que participaran, pero tenía una intención de dejarlo de forma más libre. Y le decía, oye, me gustaría que participes así, el proyecto trata de esto y de esto. Quiero recibir tu propuesta, pero o no llegaba, o tardaba mucho, o no entendían exactamente qué era lo que buscaba Fer, ¿no? Y las que tuvo fueron a las que menos indicaciones les dio. Entonces, como tú dices, es una cosa como súper orgánica y justo dentro de este mismo ecosistema las cosas pueden variar todo el rato, ¿no? Porque hay gente que funciona, y era una cosa que platicamos mucho dialogando, que funciona con reglas y metodologías muy estrictas, ¿no? O sea, como de repostería. Y hay gente que es más de la improvisación, hay gente que es más de, a ver, voy a abrir mi refri, me encuentro un brócoli, me encuentro una zanahoria y ahorita me armo unos chilaquiles de alguna manera, ¿no? Entonces, es una cosa como de mucha intuición y de mucha prueba y error. O sea, como que estos, justo como un mismo ecosistema, ¿no? O sea, como se desarrolla paso tras paso y una cosa funciona, otra cosa no, una cosa se repite y otra cosa no. Perdón, Axel, todo este material que tú has hecho junto con tus socios, tus socias, tus colaboradores o compañeros o amigos, ¿hacia dónde lo quieres llevar? ¿Hay una retribución económica o solamente es una creación de compartir, de exposición? O ya tiene un derecho de autor, ya tiene ya está registrado. ¿Hacia dónde quieres llevar esto?
Pues bueno, mi interés principal es justo, ¿no? O sea, como generar los espacios para generar los productos, ¿no? O sea, es como el trabajar a mí me gusta. Mi deseo fundamental es desarrollar mi propia editorial, que es como lo que justo me sale de las tripas. Y pues de alguna manera sí me gustaría vivir de esto, ¿no? Entiendo que muchas veces son proyectos no tan, ¿cómo decir?, monetizables, pero pues busco la manera de que se desarrollen, ¿no? O sea, principalmente que se desarrollen. Si yo puedo recibir algo de regreso, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero el simple hecho de verlos materializados a mí ya me llena de muchísima satisfacción, porque sé que es material que ya se puede difundir, justo como el primer proyecto que les mostré está guardado, ¿no? Como en mi computadora, básicamente, y ya los libros tienen cada uno 25 copias, que sé que 25 personas pueden llegar a leer, si no es que más, que puede ir de mano en mano. Eh, Obviamente uno, pues no vivimos de aire y sí deseo como monetizar esto, o sea, es una cosa que no podemos negar, o sea, tampoco podemos romantizar absolutamente todo el arte, hay que también picar piedra, ¿no? Y trabajar, pero pues, también tengo mi trabajo alterno que me permite desarrollar estos proyectos. Ok, pero esta es tu pasión, Axel, ¿no? Sí, esto es lo aquí Es como que tu porqué en la vida, es tu guay, por qué ser. Bueno, y tú haces talleres virtuales, Axel, como por ejemplo, invitar a un grupo de chicos que no sean necesariamente de las universidades como la UTLA, como el Tecnológico, y que entren a hacer este tipo de expresiones y obviamente puedan aportar una economía para ti. ¿Se puede realizar ese tipo de opciones? Sí, bueno, justo este fue el primer taller, o sea, justo este fue el piloto, como les mencioné, porque mi socia y yo también teníamos ya el entusiasmo de hacerlo, ¿no? Entonces lo lanzamos y justo como nos fue muy bien, estamos ya gestionando los que siguen, ya no únicamente como en entornos utópicos, queremos hacer otros talleres, valorando también qué es lo que busca la gente, ¿no? Principalmente tenemos ganas de hacer talleres como de dibujo, pintura, tanto virtuales como presenciales y de diálogo sobre todo también, o sea, como generar las plataformas de discusión que generen sus propios proyectos. Entonces ya estamos a nada, ya de hecho hace unos días terminamos las publicaciones y pues esperemos funcione también, ¿no? Por, Porque pues, queremos que haya gente de todo tipo, ¿no? Entonces es más Sí, difícil. cuando lo tengas, nos gustaría si nos puedes compartir estos espacios porque creo que son muy importantes. Y más ahorita en tiempos de pandemia, estamos viendo las consecuencias emocionales, psicológicas que trajo este, esta pausa en la vida de la humanidad y sobre todo para los jóvenes. Entonces, yo considero que es muy importante la expresión. Simplemente el escuchar, simplemente que escriban una línea y ya se están expresando. Entonces, ahí vamos viendo entonces esta parte de la economía naranja. Adelante, no sé, un comentario ya para ir terminando el programa. Pues fíjate, Axel, que otro de los asuntos que de cierta manera no debemos de perder de vista es el timing, ¿no? El hacer coincidir en el tiempo la aplicación, el desarrollo de este tipo de proyectos en el momento en el que haya un entorno que los pueda aceptar es sumamente importante, ¿no? Esto de la economía naranja, nosotros lo hemos estado diciendo desde el 2018 que hicimos un foro de innovación y negocios con el tema principal de economía naranja aquí en Chiapas. Y yo creo que no pegó porque habíamos tenido, pues tuvimos una muy buena respuesta. Fue un evento presencial con 600 personas asistentes a las pláticas y a los talleres, pero no hubo consecuencias visibles de eso, ¿no? A partir de la pandemia, a partir de que la economía naranja ha sido pues igual o tal vez más golpeada en cuanto a la pérdida de negocios, de empleo, pues en cierta manera también es una forma de sensibilizar, que la población esté sensibilizada a este tipo de propuestas que no son nuevas, pero a la gente lo ve como nuevo, ¿no? Y esa percepción
pues ayuda muchísimo y el entorno pareciera que genera un timing perfecto para seguir adelante en la promoción y en la difusión de estos conceptos. A nosotros nos interesa mucho, sabes, que el concepto de economía naranja, el desarrollo de las industrias creativas, incida fundamentalmente en la creación de un nuevo producto turístico, en la creación de experiencias turísticas, ¿no? Porque Chiapas es fundamentalmente turístico. Entonces, ¿cómo ves tú desde Puebla, desde Zacatecas, este timing y este entorno propicio para ir avanzando con una mayor rapidez? Híjole, yo creo que sí tienes mucha razón y yo creo que sí vino a cuajar muchas cosas, ¿no? O sea, como en muchísimos sentidos, yo creo que dentro de todas las cosas malas que se desarrollaron a partir de la crisis de la pandemia, muchas otras fueron esas, que habían muchos proyectos guardados que quizá no se pudieron haber desarrollado de otra manera. O sea, como también la urgencia, la gente en sus casas decía, me voy a arrancar las greñas o saco este proyecto a andar. De alguna manera dio las oportunidades de cualquier tipo, ¿no? Tanto de disponibilidad de tiempo, de generación de ideas, de urgencia, de necesidad. Entonces, como era el ingrediente que faltaba para muchos proyectos y yo supongo que también hay otros proyectos que no han encontrado todavía su ingrediente, ¿no? Entonces, que con el tiempo igual y lo que necesitan es que otro proyecto se desarrolle o lamentablemente que otra crisis suceda, ¿no? También una de las ventajas de los tiempos de crisis es que luego también hay como consecuencias positivas para el desarrollo de proyectos también. Sí, yo considero que todo el tiempo que estuvimos aquí en casa, de hecho los proyectos que estamos manejando ahorita en OC, pues se hicieron en tiempo de pandemia, ¿no? Yo considero que esos tiempos fueron tiempos de incubación, fueron tiempos, para mí fue muy productivo, lo cual ahorita ya no puedo hacer, porque eso de que voy, vengo, me subo al carro, a mí eso sí me inquieta andar en la ciudad. Por ejemplo, hoy hubo ¿cómo se dice? Embotellamiento. Cerraron un bulevar, y hice más de 2 horas de un punto a otro. Todo eso es tiempo que te quitan, te altera el pensamiento y el estarte moviendo de un lado para otro, bueno, al menos a mí no me hace productiva. En cambio, cuando estuvimos en pandemia sentada, donde no sales ni nada, puedes producir, ¿no? Yo creo que fue un tiempo de incubación para muchos de nosotros, maravilloso desde ese punto de vista. Y Sí, claro. espero que como todo, ¿no? Todo tiene un lado amable y pues tuvo un lado muy feo y esperemos que sigamos más en el lado amable que en el lado negativo de esta situación. Entonces, Axel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo te pediría a ti, considero igual como ciudadanía divergente, igual con el NOC, y al Museo Urbano Interactivo, que si abren o hacer una estrategia para llevar estos talleres a chicos de universidades públicas, también, o sea, de universidades en general, porque estos muchachos requieren enfocar sus habilidades, sus dones y sobre todo requieren pensar, expresarse y también necesitan saber que los deseos también se cumplen, ¿no? Y cuando les hablas de eso es muy tranquilizador para ellos y como que siento que también ellos se sienten como que más relajados. Entonces, esperemos que este camino quede abierto entre el programa y el Museo Urbano Interactivo para poder trabajar de manera vinculatoria. Adelante, ¿no? Gracias, Mariana. Pues yo lo que quisiera es invitar a César Atzel González Mier, artista plástico, diseñador freelance que vive entre Zacatecas y Puebla, que nos eche un vistazo hacia el sur, un poco más al sur de Puebla, y que en algún momento nos puedas visitar y conozcas nuestro estado.
yo creo que podríamos hacer alianzas estratégicas encaminadas a potencializar lo que somos, nuestro patrimonio cultural y nuestra capacidad de creación. ¿Nos regalas un mensaje final para cerrar el programa, por favor? Claro que sí, yo de verdad espero que así sea, que nos podamos encontrar en algún momento en aquellos rumbos en el sur. Yo los saludo desde el sur del sur. Un poco un chiste es que acá en el norte los de Zacatecas no somos del norte, pero para el sur somos del norte, ¿no? Entonces hay como siempre una confusión muy chistosa. Entonces yo siempre digo que soy del sur del norte. Espero de verdad podamos coincidir, que esta sea la semilla para muchos otros proyectos entre nosotros o entre alguna de la gente que nos esté escuchando. Yo estoy dispuesto a colaboraciones todo el tiempo. Me encanta participar con la gente, el intercambio de información y el desarrollo de proyectos es lo que me mueve, realmente es lo que de repente me hace salir de baches o me hace querer seguir trabajando. Entonces yo de alguna manera motivo a que si alguien tiene proyectos también pues los eche a andar en pequeño o en grande, en la medida de lo posible, y que aquí estamos también para colaboraciones constantes. Muchas gracias, Axel, y pues vamos terminando el programa agradeciendo el respaldo que nos brinda Coparmex Chiapas, agradeciendo el respaldo también de R&R Radio Digital, a toda la parte técnica, a todos los colaboradores, diseños de la parte de transmisión de tecnología. Y bueno, gracias Enoch, gracias a todos los que hacen posible este programa, gracias Axel, y mandamos un saludo al Museo Urbano Interactivo, a su director Victorino Morales Dávila, por esta vinculación que nos hizo llegar con Axel. Muchísimas gracias, Enoch. Gracias, Axel. Muchas gracias, Axel. Nos vemos, yo estoy seguro, próximamente. Y a nuestro público lo invitamos a la próxima semana a seguirnos en Ciudadanía Divergente a través de R&R Radio Digital o las plataformas de Facebook de Ciudadanía Divergente o Coparmex Chiapas. Muchísimas gracias. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Gracias. Gracias.